A esta mesa que tiene como excusa, digamos, esta muestra en verano, editada por Show Ediciones, Antorcha Magazine, Eduardo Cobos, que sería más bien una especie de excusa, porque en realidad cuando se sacó esta muestra, la base es que no es antológica y no puede serlo, ¿no? Es decir, la narrativa regional en general, nueva, es un fenómeno el cual no estamos tan acostumbrados a ver tan directamente como se ve la poesía, etcétera, ¿no? Que tiene mucha visibilidad en nuestra región. Pero la narrativa estamos viendo más bien un iceberg, del cual vemos muy poco, y del que, siendo gente prevenida y futurista, nos gusta tomar la pista desde ahora de lo que está pasando y no esperar a ver alguna cosa más, digamos, no esperar a la gran antología o algo así, ¿no? Presento ahora a nuestros participantes. Parto desde acá. Alejandra González Celis, poeta. Ha publicado La enfermedad del dolor del año 2000 y Jauría el 2017. Ha sido una persona muy involucrada en temas de investigación y en temas de taller, con una cercanía permanente a las nuevas generaciones a través del trabajo de taller que ha establecido hace mucho tiempo. Enrique Winter, nacido en Santiago en 1982, autor de Atar las naves, Rascacielos, Guía de despacho, Lengua de señas, todos libros de poesía, los cuales han tenido una gran notoriedad. Pero, si es que está acá, además, es porque efectivamente, después de Las bolsas de basura, saca novela del año 2015, publicada por la editorial Alquimia, y Sobre nosotros callaremos, por Provincianos, este año recién pasado, es quizá un momento en el cual uno puede hablar de Winter como un prosista aventurado, digamos, y muy provocador en sus decisiones narrativas, por lo cual está bien puesto acá. Y además ha hecho talleres continuamente, ¿no? Y sigue haciéndolos, lo cual implica ese otro factor. Natalia Berbelagua, nacida en 1985, una de las narradoras más prolíficas, lejos de nuestra región, ¿no? Lejos. Ha sacado libros importantísimos como Al porno dentro de, digamos, nuestra cercana historia literaria, ¿no? Al porno, Eje natural, Domingo, La marca blanca en el piso de un cuerpo baleado, y este año recién pasado sacó de poesía, el manual de entrenamiento metafísico del ejército femenino, ¿no? Y la novela, en un género muy límite y muy exquisito de ejercicio, Fíbula, ambos por su editorial, que es Agua Rosa Ediciones. Y también se ha desempeñado honrosísimamente haciendo talleres durante muchos años. Recalco lo de los talleres en los tres porque justamente eso implica una suerte de participación dentro de las perspectivas, digamos, que vienen, que es muy distinta a la del editor o a la del otros tipos de lugares de la institucionalidad cultural, ¿no? Por esto yo le hablaba del iceberg. Estoy seguro que ustedes han visto más abajo del iceberg también, ¿no? Y están siendo testigos de primera línea de lo que está pasando dentro de la producción más joven, ¿no? Y las cosas que podrían estar por venir, ¿no? Por lo cual la pregunta cae de cajón, porque ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Cómo ven ustedes lo que han podido ver? Lo primero, ¿qué es lo que han podido ver dentro de lo que se está escribiendo y cómo lo están viendo? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es el movimiento que hay ahí sucediendo? Vamos en orden hacia ella. A ver, yo muy humildemente partiría diciendo
que mi experiencia con talleres en realidad es con niños pequeños. Yo los talleres con los cuales he trabajado, y especialmente el año pasado, son talleres con niños poetas. Con eso he estado trabajando y con niños de Valparaíso. Así que por lo tanto mi mirada no es tanto desde los talleres hablar de una suerte como de panorama de la prosa de esta región, si se pudiera decir así, sino que es más desde mi posición de lectora que de tallerista. Y desde esa posición de lectora hay algunas cosas que también nuevamente, muy humildemente podría decir. Me parece que especialmente en este texto, ¿sí?, en verano, y algo de eso dices tú en el prólogo, la idea de la no ambición por una antología es algo que a mí me parece que es como consistente con ese panorama, si yo pudiera decirlo así. No me atrevería a afirmar que hubiera una especie como de posición hegemónica en esa producción literaria. Me parece que lo que hay y lo que me atrae, por lo menos de esta lectura, es la posibilidad como de experimentación y de generación de discursos que me son interesantes en términos de su propia estructura como narrativa y algo quizá dijiste cuando mencionaste a Enrique como un prosista. La idea de una estructura como literaria poco amarrada, ¿no? Yo le decía recién la idea de que muchos de estos textos yo los podría leer como para abajo, ¿no? En términos de que hay como poemas ahí, ¿no? Hay poemas funcionando en esta idea de que los poemas fueran como para abajo y los cuentos y la narración fuera para el lado, ¿no? En esa como especie como de gráfica. Y que muchas veces a uno lo ha marcado en su propia ubicación escritural, ¿no? ¿Qué es uno? ¿Es un poeta? ¿Es un narrador? ¿Es un cuentista? ¿Qué miércoles es uno? Y quizás por eso también he trabajado con niños. Los niños no se amarran en esas discusiones respecto a lo que son, a lo que deben escribir, a cómo deben escribir. Sobre todo los más chicos, cuando son un poco más grandes, empiezan a tener esas amarras porque vienen por fuera. Entonces dicen como, bueno, pero esto no es un poema, o si es un poema, tengo que ponerle rima, no tengo que ponerle rima, y empiezan como con esas discusiones que son bien poco útiles para el trabajo creativo. Yo aquí vería como una vuelta de eso, ¿no? Y vería como una producción escritural que no entra por ese lado, ¿no? Desde el qué soy y desde ahí voy a escribir, sino desde el qué voy a escribir, ¿no? Voy a escribir, me voy a poner a escribir y luego iremos viendo qué es eso, ¿no? Y esa idea de libertad o esa idea de resistencia a cánones de género, ¿no? Y de encasillamiento de género es algo que a mí me parece súper interesante y que me parece que he tratado de incorporar también en mi propia escritura, ¿no? Cuando escribo poesía, y vuelvo a amarrarme en esas tonteras, ¿no? Cuando escribo poesía, cuando escribo prosa poética. En pandemia yo estuve haciendo un ejercicio escritural que lo publiqué en Facebook, así, de lo que se podría llamar crónica pandémica, y también ahí me decían como, bueno, estos son poemas, son pensamientos, ¿qué son, no? Son nomás, son y son provocaciones tratando de fracturar esa pesada materialidad que me carga, ¿no? Que es como que cae como pesada y que creo que si la literatura tiene algún sentido es precisamente rebelarse ante eso. Eso es lo que me atrevería a decir. Muy buenas tardes, gracias por estarnos acompañando pese al frío. Estos horarios estelares que son como medio salvavidas de plomo, ¿no? A mediodía habríamos estado mejor. Bueno, perdonen que empiece con una mala noticia, pero estoy muy afectado y creo que también es parte de del espacio que compartimos, porque se trata de un escritor que ha venido a esta ciudad, que ha venido a ser publicado en esta ciudad, que es Sergio Cheifek, un escritor argentino que les recomiendo mucho, cuyos libros están acá disponibles, y que tuve la suerte invaluable de ser formado por él, de haber trabajado mi primera novela con él,
y que falleció, me acabo de enterar ahora, en los pasillos, prematuramente, a los 66 años. Y bueno, me imagino que no hay mejor homenaje que leerlo, y de seguro en la conversación irán apareciendo cosas de él, porque sin ir más lejos, era un escritor que trabajaba la prosa desde la poesía, trabajaba del libreto de teatro, trabajaba lo que él llamaba un pensamiento caminando, ¿no? Entonces la prosa que él hacía no había hechos, o muy poquitos, no era que uno fuera siguiendo una trama de cosas que suceden, sino que más bien uno iba acompañando un pensamiento digresivo. Y bueno, ahí fíjense que sin querer queriendo ya hay una entrada a lo que creo que comparten, si algo comparten estos 8 textos de la magnífica muestra que armó a pulso Carlos Henriksson y también, bueno, Eduardo Cobos como editor de Schwab Ediciones. Y digo de las pocas cosas que tienen en común porque con solo leer a estos 8, y ni qué decir con los cientos que he tenido, más de centenar que he tenido en la región como alumno en los talleres, en el diplomado, o sea, tanto en el diplomado de la Católica hago esta circulación no desde mí, sino que para un poco trazar una cartografía de escritura, el diplomado de escritura creativa de la Universidad Católica, los laboratorios de escritura de Cristóbal Gaete, o los talleres que cualquiera de nosotros ha hecho en Balmaceda Arte Joven, los talleres de poesía de la Sebastiana. Hay varios lugares gratuitos o casi gratuitos en los cuales se ha generado un debate escritural con personas que más o menos de nuestra generación, si es que compartimos una, venimos ya desde un sustrato teórico en que los géneros son híbridos, digamos, está completamente instalado que ya los géneros no son fijos, y si se dan cuenta, incluso en un plano comercial, lo que más se lee son novelas que son más bien ensayísticas o son más bien diarios, ¿no? Todos esos aparentes géneros menores empiezan a ser como los mayores dentro de un aparente canon, que responde también a otras cosas que no son solamente las literarias. Pero sin duda esta escritura, lo que aparece en este libro, lo que están escribiendo los autores más jóvenes en edad, lo siento completamente liberado de eso que señala Alejandra, estoy completamente de acuerdo, liberado de esas ataduras como gremiales, ¿no? Del soy poeta, soy narrador, etc. Sin embargo, y con afán de generar un diálogo entre nosotros y también con los presentes, entre quienes están varios escritores de la región justamente, de distintas edades, yo creo que esa liberación de los géneros es pasando por la forma, curiosamente. No es una liberación de la forma, sino que me parece que esta generación es más formal que la anterior, en el mejor de los sentidos, en un sentido de que están pensando la forma en que van a contar aquello que están contando, sea de manera fragmentaria, sea vertical, como dice Alejandra, que lo pensaría como de hondura, ¿no? Como de densidad de lo que están diciendo. Muy poquitos tienen hechos, más bien son como atmósferas mentales, ¿no? Movimientos, escenas. Creo que hay una gran influencia, por buscar puntos en común, de las artes visuales, sobre todo, por supuesto, del cine, de las series, ¿no? Como de ese tipo de velocidad. Y una raigambre bien fuerte con el territorio, por eso nombraba esos lugares. Aunque creo que, bueno, tal vez como introducción lo puedo venir para después, para comparar en relación a otras generaciones o cosas previas que veo diferencias bien radicales. Pero en esto en común, creo que otro de los méritos cruciales acá es que hayas incluido a una escritora de San Antonio y a un escritor de Quillota, si no me equivoco, que son tal vez dos de los relatos más poderosos, más potentes de la plaqueta, digamos, de la selección, y que también tienen otra escritura. Lo digo un poco relativizando nuestra propia influencia, nuestro propio diálogo en las ciudades centrales, Viña y Valparaíso, de la región, porque empiezan a aparecer cosas dislocadas, incluso de ese pequeño centro que compartimos, ¿no? Y por supuesto el que sea paritario, que hoy me parece que al menos en literatura está completamente demostrado, y me parece magnífico que las aparentes discriminaciones positivas hacia las mujeres o disidencias de generaciones como la mía han generado efectivamente un hecho de que casi toda la escritura que más me interesa hoy esté siendo escrita por personas que se reconocen el género femenino. Entonces, interesante cómo eso, hay un círculo ahí, ¿no? O sea, siempre ha existido, pero el hecho de ser apoyado o planteado de pronto hace que ya casi no se necesite, y en una antología como esta están más que justificado ese espacio que también podemos discutir. Hola, gracias por la invitación. En mi caso, hace poco me tocó ser jurado de concurso literario
donde vi como un registro importante de gente entre 13 a 18 y de 18 a 25 años. Y tengo una mirada como bien particular al respecto, y tal vez un poco disidente de lo que hemos estado conversando. Estoy de acuerdo en muchos puntos, pero hay otras partes que también creo que hay algunas sutilezas desde mi lugar, que es que por una parte hay como este asunto como del género y de la identidad de género como tal, que estamos viendo como un cambio profundo en torno a eso. Es algo que también debiera extrapolarse de alguna manera a los géneros literarios. Entonces están efectivamente surgiendo estas posibilidades de lo híbrido en la escritura, pero hay una necesidad, por lo menos lo que vi, como de una especie de corrección moral en los textos, que eso me pareció como un tanto preocupante, que también me ha pasado un poco en los talleres literarios cuando ha llegado gente más joven, como la necesidad de ser bien visto, la necesidad de no ser funado, por ejemplo, esta necesidad específica de tener que ser lo más claro posible para que no hayan dobles interpretaciones. Y creo que por una parte es súper bueno como que se tengan ciertos cuidados, por ejemplo, y que haya ciertas cosas que, no sé, pues como el humor de los 80 que ahora está totalmente de baja, debería pasar un poco lo mismo con ciertos textos. Pero también creo que hay una pérdida fundamental que, por ejemplo, tiene que ver con el humor, que tiene que ver con la rareza, que tiene que ver con el esperpento, con aquello que se sale de los márgenes, esos libros que en el fondo corren el límite, que por lo menos a mí los que más me gustan. Es como que en general yo creo que muchos estamos en ciertos registros porque el pensamiento es compartido, o sea, estamos varios pensando similar, estamos viviendo épocas similares, lo que se me ocurre a mí acá se le ocurre a otro por allá, pero también está la necesidad del riesgo, como de, en el fondo, correr el límite y transgredir y revisar y rearmar. Creo que eso es súper importante. No sé, hace 10 años atrás, cuando recién partí escribiendo en Valparaíso, o sea, publicando, había partido escribiendo como 5 años antes, eso quiere decir hace 15 años atrás. Bueno, el panorama era muy distinto porque había muchos menos narradores, o sea, sigue habiendo pocos, pero en esa época era mucho menos, casi todo estaba más ligado a la poesía. Y había una identidad muy fuerte como con lo local, con la ciudad. Había una identificación con el espacio público, con lo nocturno, con lo extraño, con lo bizarro, con lo que se salía un tanto del molde. Y ahora, curiosamente, en los últimos textos que me ha tocado leer o en los talleres que doy, es como que la ciudad pasó totalmente a un segundo plano. Son narrativas como muy ligadas al interior, una mirada muy sobre el yo, sobre estos momentos que tienen que ver con encierro, que tienen que ver con tristeza, textos bien melancólicos también. Pensando justamente en un momento después de un estallido, como una resaca del estallido quizás, si se puede llamar de alguna forma, la resaca que es una fatiga, ¿no? De algún modo. Y con una pandemia que nos tuvo encerrado a todos, etcétera, y que la vida social como tal se clausuró, ¿no? Lo cual probablemente implique cierto movimiento hacia lo íntimo, ¿verdad? Y dentro de esos momentos hacia lo íntimo hay varios como cosas particulares con esto, ¿no? Uno de mis temas justamente el tema del descubrimiento del territorio, que acá se puso como en una especie de tensión, ¿verdad? Cada generación tiene su propia forma de ver el territorio, digamos, son todas distintas en alguna medida. ¿Qué ven ustedes un poquito en lo que han leído, tanto en esto como lo que están leyendo en general, de la gente más nueva en los talleres y en fin, con respecto a el modo nuevo de encarar ese problema? Si existe un modo nuevo de encarar eso, un movimiento más íntimo, más subjetivo quizá, una suerte de reflexión hacia adentro de lo que sucede,
más que, si uno se acuerda, en los 80 justamente, o los 90, esa cosa más hacia afuera. ¿Ah? No sé qué han visto, o cómo lo han visto eso, ese movimiento hacia adentro, qué sé. Bueno, en mi caso lo he visto como lo exterior como una amenaza. Entonces esta mirada hacia lo íntimo, que incluso, no sé, últimamente, bueno, no tan últimamente, o sea, los últimos 2 años volví a dar talleres de narrativa erótica, que era algo que yo no daba hace mucho tiempo. Y me ha llamado mucho la atención como la necesidad de los lectores o de personas comunes y corrientes que no leen incluso mucho, pero esta necesidad de revincularse con el cuerpo, de repensar el deseo, de saber por qué efectivamente la manera que se tenía de desear no solamente otro cuerpo, sino de desear el mundo. O sea, pensemos que nuestro mundo está construido en base a deseo. Entonces, como llevar esta mirada desde el deseo hacia esa reconexión como con espacios interiores. Entonces yo más que nada lo veo desde ahí, como más como una especie de desconexión por salud, digamos, como una manera de tenerse consigo mismo, como un exterior amenazante. De hecho, han salido varios libros en torno a la ciencia ficción, por ejemplo. Epidemias, muertes, apocalipsis, etcétera. Eso ya yo creo que habla muchísimo, porque antes los escritores, no sé, teóricamente más jóvenes, no estábamos pensando mucho en la ciencia ficción, por lo menos los que habíamos escrito sobre otras cosas. Pero ahora sí hay una mirada sobre esa amenaza. A partir de lo que dice Natalia, pensaba en eso del mundo como deseo, y a ver, con el título de Schopenhauer, ¿no? El mundo como deseo y representación, ¿no? Como voluntad y representación. Efectivamente hay como un ataque a la voluntad en todo esto reciente, ¿no? Como de sentir el mundo como amenaza. Y siento que también en estos textos hay menos representación. Yo recuerdo que Reigadas, Carlos Reigadas, un cineasta mexicano que les recomiendo mucho, hablaba de que él hacía un cine que no representaba el mundo, sino que él hacía un arte de presentación. Él mostraba las cosas como eran, o pretendía hacerlo, ¿no? Y siento que en estos textos hay una relación con el territorio también de cómo las cosas son, por decirlo así, aunque siempre sabemos que la literatura es otra cosa. Pero sin duda, Carlos, a tu pregunta ha cambiado por completo. O sea, hoy no hay nadie que no esté como familiarizado con la idea de territorio, incluso a un nivel político ya, o sea, a nivel constitucional, ¿no? Estamos cambiando nuestras instituciones en base a lo territorial, una democracia participativa y no representativa. Se ponen en juego esas categorías de las cuales la literatura no es ajena. Ahora, pensaba en eso de lo que dice Natalia, del mundo como amenaza. Y no sé si recuerdan, que nos lo hayan leído, ¿no? El último libro que entregó Bolaño a su editor, ¿no? Y lo entregó justo antes de entrar al hospital, que era El Gaucho Insufrible, tiene 5 cuentos y 2 ensayos. En uno de los ensayos se llama Enfermedad más literatura igual enfermedad, si no me equivoco, o al revés, Enfermedad más literatura igual enfermedad. Y ahí dice, hace un escalón que según él es jerárquico, pero cuando yo lo leí sentí inmediato que en mi caso, bueno, o en el de él o en el de muchos, era más bien cronológico, ¿no? Que él dice que el acercamiento a lo poético, entendamos aquí también a través de la prosa, está dado, en su poética no está, por el viaje, un escalón del viaje, el segundo escalón el sexo y el tercer escalón los libros. Y él lo decía jerárquicamente, ¿no? Y yo pensé, esto me suena más bien cronológico, ¿no? Cuando uno ya está pasando como a los libros, ¿no? Pero lo pensé en relación a esto, ahora con que tú lo dices, como el mundo como amenaza, y efectivamente cuando el mundo es amenazante, de pronto pienso, ¿quién de estos 8, en cuál de estos relatos hay viaje, en cuál de estos relatos hay sexo, en cuál de estos relatos hay libros? Y me perdonarán algunos de los presentes, pero creo que en ninguna de las 3 cosas. Entonces me parece bien interesante como pensar por qué no las hay y qué de esa propuesta de San Bolaño, digamos, estaría equivocada o no se condice con lo que hoy la literatura pudiera decir, debiera decir o simplemente dice. Y yo creo que ahí hay una respuesta un poco para el interior y el exterior, porque estas 3 cosas responden como una relación con la otredad, por decir así, ¿no? Al menos en el pensamiento de Bolaño, ¿no? El viaje a lo desconocido, ¿no? Sus referentes son los poetas franceses del XIX, que sabemos que son también los poetas malditos, ¿no? Es como todo como un reventón, ¿no?
Y aquí hay como una cierta sanidad. Pero al mismo tiempo, respecto a la ciudad, creo que es interesante cómo cierta ciudad cosmopolita, como cierto margen de la ciudad que de algún modo se parece en todo el mundo, o en muchas partes del mundo, al menos en Latinoamérica o en Occidente, empieza a gastarse, y tal vez los escenarios, el afuera que más se ve en estos cuentos, vuelvo, es Quintero y San Antonio, o el litoral central y la zona digamos, del interior de la región. Entonces tal vez uno pensaría, pero tal vez se gastó una manera abusada por nuestras generaciones anteriores de mirar Valpo, o de mirar Viña, qué sé yo, en particular. Y eso también me parece refrescante de esto, ¿no? Y siento que lo que están mirando, en esa dicotomía del afuera y del adentro, creo que están mirando una cosa que está a medio camino, como la arquitectura, ay, ¿cómo se llama? Yo estaba viviendo en un edificio de eso en Colombia, Salmona, como la arquitectura de Salmona, el colombiano, que él trabaja los espacios privados y los públicos entremezclados. Entonces uno está caminando y, bueno, un poco como este parque, ¿no? Y uno no sabe bien qué es público, qué es privado, ¿no? En esa arquitectura. Entonces recuerdo de estos textos lo que hace Rafael Cuevas mirando el vaso con el insecto, ¿no? O lo que hace Fernanda Mesa aquí presente con la pieza, no sé, son lugares íntimos, ¿es el interior o realmente el exterior, ¿no? El exterior de Diego Armijo, que está un poco más allá atrás con la bicicleta, el accidente que cuenta, claro, es un exterior, pero en realidad el protagonista... Claro, el protagonista del texto es realmente el ritmo, en mi opinión, ¿no? Que es como esa cosa de como andar en bicicleta sobre adoquines, digamos, que es como una cosa que podría estar escrita hacia abajo, ¿no? Entonces creo que eso que ponen en juego, como que tiendo a desearlo, ¿no? O sea, me parece más interesante que alguien, que esta jerarquía que hice Bolaño, que de algún modo me confirma, ¿no? Digo, sí, a mí me pasó lo mismo, ¿no? Mientras que aquí yo no veo que me pase lo mismo, sino que más bien me disloca. Eso sería como una de las cosas positivas que vería de esa relación con el territorio. Sí, que tiene otro tipo de localía que lo previo. Sí, yo creo que hay un yo muy grande, eso sí, hay un yo muy grande. Un yo es como el territorio y un lugar desde el que se habla. Ahora, no sé cómo decir eso sin ser como medio barato en términos de sociología barata, ¿no? Como que en estos 2 años, o sea, evidentemente se contrajo el espacio, entonces es como pedirle otra cosa, ¿no? A la prosa, a la escritura. Yo lo vi en los niños también. Los niños en sus escrituras eran muy puestos en sí, ahora con otros mecanismos que están asociados a la fantasía y a otras imágenes, pero por cierto, el juego, el espacio de la sociabilidad, el espacio del encuentro con un otro real, no con un otro imaginario, sino con un otro real, se restringió por completo. Y eso, por cierto, que tiene consecuencias que no me voy a atrever a decir cuáles son, pero alguna consecuencia tiene, ¿no? Si vivíamos de una manera que era diferente. Y en la literatura aparece, yo no sé, cuando yo leí esto, no sé si me pasó lo mismo de que me pareciera así como, obviamente aparece el Belloto, aparece Reñaca, ¿no? Pero no sé si lo sentí como tan protagonista así como, me parecieron como lugares como podrían haber sido otros, ¿no? No me atrevería a hacer esas como diferenciaciones que hacías tú, ¿no? Respecto al centro, ciudad, no sé, no me fue por ahí mi impresión como estética de eso, sino de esta especie de ensoñaciones y estos diálogos internos, no sé, externos, pero con un yo muy, muy profundo. Y por cierto, no me pareció como la idea de que creo que a veces estamos muy invadidos también de esa idea de como de territorio políticamente hablando, cuando a los espacios aparecen más por una cotidianidad sentida, más que esa idea como de unidades territoriales o regionales tan efectivas. Yo no sé qué es esta quinta región, no, yo sé con Cuea donde vivo y con la gente con la que estoy, que es un espacio que logro asir, ¿no? Que logro asir. El resto no sé si me siento muy parte de una unidad tan grande, ¿no? Hablando de lo subjetivo, ¿no? Hay un tema que me parece que hay que tocar. Cuando se hizo el proyecto, ¿no? Una de las ideas que hubieron era muy bien, paridad. Y yo dije, no, porque
en el sentido de hacer mecánica la paridad no me parecía. Al final apareció 4-4, con por fuerza propia, digamos, sin tener que forzarla, de verdad. Y en ese sentido es lo que quería consultar. ¿Ustedes ven algún tipo de diferencia en algún plano con relación a la literatura escrita por mujeres en este libro? Porque efectivamente hay un tema, estamos viendo dentro del proceso histórico que nos ha tocado al último tiempo, uno de los componentes es precisamente el tema del empoderamiento de la mujer, en fin, etcétera. Entonces, ¿ustedes ven eso acá? ¿Ven alguna diferencia entre la literatura escrita por mujeres y hombres? Y ni hablar, digamos, de las otras posibilidades de lo que se puede ver, digamos, de otras diversidades, etcétera. Pero ¿ven alguna diferencia puntual? ¿Algún tipo de ánimo, ámbito, formas, en fin? La pregunta a las mujeres, que empiece yo. Hay un escritor uruguayo, no, pero hay un escritor uruguayo que me gusta, Nicolás Alberte, que tenía un libro de poesía que se llama algo así como El infinito cuidado que ponemos en no morirnos, algo así, ¿no? Entonces siento que cuando me hacen una pregunta así como que tengo que tener infinito cuidado no funarme. No, y bueno, respecto de esta muestra, creo que tienen en común, o sea, a ver, el caso de Silvana González y de Nina Avellaneda son claramente mucho más ensayísticas que las demás textos, y las dos son mujeres. Pero las otras dos mujeres, que Fernanda Mesa tiene una cosa más intimista, también híbrida, ¿no? Y pienso en Daniela Malwe, que tiene tal vez, es la más pictórica, ¿no? Como la más de imágenes narrativas, y ahí sí creo que lo del territorio sí se cumple, al menos litoral central, un litoral central como sensorial, ¿no? Yo sentía esos olores, pero también tiene que ver con la experiencia previa, con la memoria auditiva o olfativa, etc. Pero bueno, ahí creo que hay una especie de respuesta, que al menos en el texto creo que esa hibridez hacia otras sensaciones está más presente. Me imagino que, tal como decía Alejandra, esto de la sociología barata, tal vez yo traigo algo de psicología barata, ¿no? Pero creo que todos hemos tenido la experiencia de ver a niños y niñas cuando chicos, ¿no? Y las niñas tocan las telas y son así como que todo lo van como sintiendo, lo que yo he visto, también de manera barata lo que estamos hablando, ¿no? Creo que eso está en estos textos de estas cuatro mujeres. Creo que en los textos de los hombres efectivamente es más prevalente hacia Vuelo de Pájaro una cosa a la vista y que repetiría un poquito esos cánones de lo masculino y lo femenino, puesto así. Pero me pasa también que cuando yo leo autores de otra generación, hombres, me parecen súper masculina la mirada, y eso ya no está aquí. O sea, como también uno podría responder eso, que me parece mucho más feminizada en esta dicotomía que planteaste, la escritura de los que se reconocen como género masculino en el texto. Ahora, pensándolo sobre la marcha, yo recuerdo que Fernanda Trías, la escritora uruguaya, me preguntó una vez por qué las chilenas que ella conocía eran tan duras. Esto me lo preguntó hace como 10 años, ¿no? Y yo hace 10 años le respondí que era duro ser escritora chilena, digamos. Y ella lo decía porque ella había tenido la experiencia de conocer a Diamela Altit, de conocer a Eugenia Brito, un montón de escritoras del momento, ¿no? O a Lina Meruane, qué sé yo, y le parecía que eran duras, le parecía que una manera de ejercer su intelecto era vía renuncia de algunos elementos que ella consideraba femeninos, ¿no? Y me parece bien interesante, o sea, no sé si es bien interesante a estas alturas, pero creo que pareciera que hoy en la literatura fuera menos necesario adoptar determinadas defensas previas al texto, ¿no? Y creo que en ese sentido estos textos fluyen bien entre distintas autorías sin esa etiqueta, sin necesidad de etiqueta previa. Alejandra me sonrió, así que yo creo que pasé la prueba. Yo creo que te la sacaste bien, Enrique. Por eso me da risa. Yo fui editor de Alejandra González, hace como 20 años. Yo creo que las categorías tienen siempre una función política. Entonces uno diría, ¿para qué me hago esa pregunta, no? ¿Qué es lo que quiero obtener cuando hago esa distinción?
pregunta no sirve mucho para este texto, francamente. No creo que le aporte mucho a la lectura de estos textos. Creo que la pregunta por el género es una pregunta muy relevante siempre, ¿sí? Pero no para analizar textos a posteriori, no sé, creo que sí para buscar el lugar de las escritoras, la voz que tenemos, el espacio y la disputa por el espacio. Pero en estos textos yo no creo que sea una pregunta muy útil en esos términos de poder hacer como diferenciaciones. Yo creo que yo leí los textos y a lo mejor es una lectura que no todo el mundo hace o tendría que hacer. Yo leí los textos por los textos. Y de hecho ahora cuando ustedes empezaron a hablar de los autores, yo tuve que tomar esta cuestión y empezar a ver quién era quién porque no me acordaba. Porque trato últimamente de leer así. Hay otra gente que uno no puede evitarlo porque la tiene muy presente cuando está leyéndola, pero cuando no los conoce o las conoce, yo creo que es mejor entrar como con un poco más de libertad a los textos. Eso. Bueno, yo todavía sigo muy como un poco pensando en qué decir. No sé si tengo algo tan relevante que decir al respecto, pero sí concuerdo como con esa mirada que en realidad, así como estoy de acuerdo que se lean los textos, más allá de si es poesía, narrativa, si es prosa o híbridos o lo que sea, o textos dramáticos, y me gustaría que se leyera sin género, solo textos. También tengo la misma mirada sobre el asunto del género, la identidad sexual. En realidad son textos más o menos de personas que tienen ciertas edades similares, que están creando en un contexto, en un territorio parecido, pero al parecer esta como mirada exterior que teníamos, no sé, pues como la generación anterior, este querer volcarse hacia la calle ya no es tan relevante, porque ya no está en el fondo la mirada puesta sobre el anecdotario, sobre el acontecimiento, sino que ya es como una especie de tránsito como por el ser humano nomás, como la idea, asuntos que tienen más que ver como con el cotidiano, cosas por el estilo, así que no. Pasando a algo más allá de los textos en sí. Nosotros sabemos que acá en Valparaíso particularmente los poetas salen como hongos callampas, por todos lados, ¿no? Pero la narrativa de repente requiere mucho más canales de publicación. Hacer lecturas de narrativa no es una cosa que en Chile esté muy desarrollado, digamos, estas lecturas de poesía. Y un poco la consulta es una especie de diagnóstico, ¿no? Sabemos que hay varias instituciones y editoriales, en fin, y talleres, por ejemplo, que han estado funcionando. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años con respecto a la formación de nuevos autores? ¿Y qué perspectivas ven ustedes, digamos, a futuro con eso, digamos? ¿Tenemos la editorial suficiente, la industria, entre comillas, editorial suficiente para sacar todo eso que podría venir? ¿Contamos con eso? ¿Contamos con la infraestructura, no sé, crítica o el paso al periódico, digamos, para tener crítica, para tener nuevos lectores? ¿Podemos pensar que alguna vez tendremos una industria cultural que se preocupe de la escritura narrativa como tal? Y no necesariamente la poesía, que sabemos que tenemos otros canales mucho más secretos quizás. Sí, no sé, mira, la otra vez yo estaba en una mesa pero sobre literatura infantil y también hablaban lo mismo y decían, además literatura infantil es como una especie como de nicho que se abrió, entonces se publica una cachada de cosas, ¿no? Y sobre todo afuera, bueno, acá también, pero hay una industria muy importante de libros álbum norteamericano, qué sé yo, y era como, ¿seremos capaces de leerlo? ¿Seremos capaces de criticarlo, qué sé yo? Y no es tan difícil la respuesta, no se es capaz de eso. Ahora,
Yo creo que es como una pregunta como reiterativa siempre, no sé, como que en Ediciones del Temple también se hacía la misma pregunta en un minuto. Si sería capaz, ¿no? Yo creo que la literatura hay que, no sé, de nuevo con humildad creo que hay que esperar un poco, ¿no? Esperar un poco, darle sus propios timing a las cosas. Yo no quiero que haya una industria de nada, en realidad. No. El día que la literatura se transforme en una industria, creo que me voy a ir de ahí porque no es lo que me interesa. No creo que tenga que ser eso. No, sería como absurdo. Creo en los espacios de resistencia, creo en las cosas pequeñas, creo que las cosas deben hacerse con cariño y con cuidado y mientras eso siga ocurriendo así, me parece que está bien. Ahora, sí me queda un poco rondando lo que decía Natalia a propósito del tema de esta como autocensura de los autores, ¿no? Porque ahí sí me preocupa, ¿no? Que las categorías se transformen como en prisiones, ¿cachai? Que he escuchado también eso en algunos gente querida igual de poesía que dice como, bueno, pero ¿para qué publicar, no? Ahora hay otros medios, o ¿para qué el libro? Eso sí me asusta, eso sí me asusta cuando se vuelve como evanescente, ¿no? Como que podría seguir, ¿no? Da lo mismo, lo publico en mis redes, o esta como literatura de Instagram, ¿no? Eso sí me parece preocupante, ¿no? Me parece que se vuelva así como completamente inmaterial, no me gusta. Me parece que ahí hay un juego que se precariza la literatura, ¿no? La experiencia de la literatura. Pero mientras la podamos sostener como con cariño, yo creo que eso está bien. Bueno, por supuesto que no, que la respuesta es que no, o sea, no va a haber ninguna industria, y yo también creo en la religión que planteó Alejandra. Ahora, se pierde de vista en general en esa pregunta tan reiterativa, o sea, digo, no hay ningún problema con ninguna de las dos cosas, pero quiero decir que se pierde de vista que el universo está en expansión y que somos cada vez más personas y cada vez hay más acceso a los medios y es como obvio que eso suceda, estamos completamente atomizados, ¿no? O sea, se publica más que nunca, se escribe más que nunca. Yo tengo un librito que se llama, a propósito, Una poética por otros medios, que se va a imprenta ahora, que se fue a imprenta esta semana, mi primer libro de ensayo, ¿no? Aunque está escrito en sonetos, ¿no? Como en verso. Y ahí digo el siguiente fenómeno, que creo que responde de mi parte esto, o sea, fue mi manera de pensarlo antes, más que improvisar ahora, que yo digo en ese ensayo que la poesía gusta y ha gustado siempre, ¿no? Y que cada vez que me toca leer frente a audiencias, usé la palabra lega, ¿no? Como audiencias no conocedoras de la disciplina, poemas súper raros y difíciles, experimentales, y uno ve que la gente engancha igual y los disfruta y todo el tema y entra de distintas maneras. Me doy cuenta, claro, esto es marginal, pero por otro, o sea, la poesía no importa, no tiene suficientes lectores, la literatura a mayores abundamientos, pero por otros motivos, ¿no? Y hay algo que pasa hoy con estos mismos fenómenos post-revuelta, post-pandemia, que tiene que ver con todo el mundo cachando que aquello que parecía sólido, como bien dijo Marx, se desvanece en el aire, y que es momento de aprender, y todo el mundo está metiéndose en talleres de pintura, de escritura, de lo que sea, todo el mundo quiere como sentir, expresarse, etc. Ese fenómeno, a la mayoría de mis colegas, los espanta, porque esta cuestión levanta una cantidad de lecturas poéticas por los barrios aburridísimas, qué sé yo. A mí ese fenómeno me fascina, me parece buenísimo. Y en la misma línea que puse en el mismo verso que puse que se levantaban lecturas muy aburridas, digamos, en los barrios, puse que el fenómeno me fascina. Y creo que es interesante pensarnos como creadores de una disciplina, hacedores de una disciplina, pensar también nuestras propias jerarquías, ¿no? ¿Por qué nos parece terrible esa democratización absoluta de que esté lleno de escritores malos dando vueltas? ¿Qué tiene de malo? Yo creo que para eso está la policía, digamos, y creo que esto es como lo otro, ¿no? Y ahí mismo después argumento que no hay que usar ciertas puntuaciones porque eso como que reduce en el ámbito de la ambigüedad de la palabra, ¿no? Entonces también para eso está la policía, etcétera, y para contar cuánto vale alguien están los números y esto se hace con palabras y así, como darle vuelta un poquito a esa lógica. Y creo que en estas categorías que todos hemos de una u otra manera estado de acuerdo con borrar, creo que la que hemos mantenido, la que mantuvo al hacerse esta muestra, la que mantiene los talleres gratuitos que hago, la que mantiene esta misma mesa,
es la de las generaciones. Y con esto respondo a lo que preguntaba Carlos de los últimos 5 o 10 años, ¿no? de lo que se ha hecho acá. Te respondo tanto como quien da talleres, como quien lee también lo que se publica en la región, en el país, en el continente, en el mundo. Que creo que en narrativa, a diferencia de la poesía, que es muy importante la generación, y yo me sé todos los años de nacimiento de todos los poetas y las poetas, creo que en narrativa hay otra velocidad y que se cumple mejor con lo que Alejandra estaba señalando. Quizás justamente porque la narrativa es menos precaria que la poesía, que uno lo hace de manera evanescente, ¿no? Entonces es muy raro que una narradora o un narrador publique antes de los 30 años, por ejemplo. Y es la edad que tienen los autores acá, la mayoría son inéditos. Entonces cuando yo pienso en los últimos años de publicaciones en la región, pienso en Mary Rogers, que está aquí presente, o pienso en Enrique Herrera, o en Marcela González. Estoy nombrando pura gente que pasó por el diplomado y que publica sus libros, o en Cristóbal Gaete, o bueno, cualquiera de los presentes, ¿no? Creo que la generación como un ámbito de discusión también está puesta en entredicho, como todos los demás géneros de los que hemos hablado. Y creo que son igual de contemporáneos, que mucha gente. Maibo Suárez, publicada aquí, que es mayor que todo y que es una autora nueva. Yo mismo, que todavía soy sub 40, pero llevo 20 años publicando, o sea, como cuál es la generación de ella, cuál es la mía, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante de ver, porque creo que hay unos diálogos más desprejuiciados. Yo cuando llegué a Valparaíso, hace 15 años, quedé alucinado de que en La Piedra Feliz bailaran jóvenes y viejos en la misma pista. Y venía de Santiago, digo, tampoco era que viniera como, o sea, venía a un lugar donde hay discotecas, digamos, ¿no? Y fue como, qué buena esta ciudad, que yo podría estar carreteando con mi papá, y yo nunca he carreteado con mi papá. Entonces creo que en la literatura, o en la narrativa porteña, o de la región, creo que igual uno carretea con el papá, y con el hijo, y con las tías. Desde el punto de vista narrativo, creo que han habido ciertos cambios en los últimos años. Tú preguntabas, Carlos, como hace 4 años o algo así. Sí, han cambiado varias cosas. Creo que el sistema, donde estaba muy pauteado de cómo un autor, un narrador tenía que salir desde una editorial pequeña y saltar a una editorial grande, ya es un mito que ya está cada vez más en bajada. La mayoría de los que publicamos por editoriales, por transnacionales, cosas así, que salimos del mundo independiente, en realidad nos dimos cuenta también de que era una especie como de ilusión noventera que se había mantenido y que en realidad corresponde mucho más a un fenómeno de mercado más que a un proyecto literario, no sé, a largo plazo. Entonces, creo que también ahora, como estamos, no sé, en un proceso social súper interesante, puede que aparezcan otras narrativas. Desde el punto de vista de los talleres, hay algo que surge siempre, que bueno, esto no lo estoy diciendo yo ahora como la gran panacea, sino que era en los 80, no sé, Nelly Richard estaba diciendo hasta qué punto las mujeres estamos siendo habladas por el patriarcado. Y ahora esa noción sobre el lenguaje puede ser mucho más amplia, en el sentido de cuáles son mis palabras propias, que ahí eso tiene bastante que ver, creo, con este juez interior que podría decir, mira, en realidad ya no se puede hablar de este tema, o este tema ya está trillado, o no, en realidad no puedo ocupar esta palabra porque puede resultar ofensiva o porque está en el límite. Entonces creo que, claro, hay el asunto, el concepto como de la narrativa, creo que también tiene que ver como con esta gran narrativa, así como los discursos, los puentes que se establecen como a nivel comunicativo. Y en realidad a mí no me preocupa, o sea, no sé si se va a convertir en una industria en algún momento, no, como que es algo que escapa de mis ideas, no sé si va a pasar o no. Pero sí creo que me preocupa más como la cantidad de energía que se pone en los proyectos literarios que no se acaban y que mucha gente se queda en el camino, y por eso estoy súper de acuerdo con el asunto de los talleres, porque no todos los talleres llevan necesariamente una publicación. Hay muchos libros que van a quedar para nosotros, que es como la necesidad de encontrarnos con una parte tal vez de nuestra historia, o con algo que escuchamos, o para dejárselo a nuestra familia, o para quemarlo, da lo mismo.
pero creo que el ejercicio de experimentar con el lenguaje, de vivir la experiencia de reconexión con la escritura, porque en realidad a todos nos hacían escribir composiciones a la vuelta de las vacaciones en el colegio. Entonces a todos nos tocó escribir, bien o mal, algunos con más talento, otros no, pero hay que hacer ese ejercicio de reconexión, independiente de cuál sea el resultado. Yo creo que para ir cerrando un poco, rozamos un tema acá que me parece bien interesante, porque se rozó, pero no... estamos viendo cada vez más mucha gente que está escribiendo, efectivamente, desde el computador a una red social y que es capaz efectivamente al final hemos ya visto, digamos, al menos yo creo que alrededor de 6 libros que yo recuerde, de escritos que recopilan lo que un autor ha escrito en redes sociales, digamos, y que lo ha ido tirándose ya. Y bueno, uno ha visto además varias gente que no son escritores profesionales, que hacen otras cosas y que están empezando a escribir cosas literarias, a través de un estado de Facebook, y ahí van, y de repente como uno descubre, oye, pero qué lindo cómo hizo eso, pero no es un escritor, no quiere hacerlo tampoco. ¿Cómo ven ustedes un poco cómo las redes sociales han modificado la forma de entender una posibilidad de prosa distinta, una función distinta, porque ya no es el libro que se compra, etcétera, es como una relación directa? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, en el sentido de que es lo mismo, no es lo mismo que un libro? ¿Qué es lo que sucede ahí? Yo creo que la inmediatez es en general un enemigo de la literatura. Creo que hay suficientes artes y ni qué decir actividades humanas en las cuales la inmediatez les funciona súper bien, sobre todo con la presencia, que era algo de lo que estábamos hablando antes, y creo que en la inmediatez de la red social, del ser visto, etcétera, y del paso rápido, del mucho texto, etcétera, la que suele mirarse en estos fenómenos, ¿no? Y yo siento que se desaprovecha una oportunidad bien importante de pensar los nuevos materiales posibles, ¿no? Porque es curioso que en las redes o en lo digital, etcétera, o en el computador, o sea, si cuando yo escribo en Word está imitándose la página, o sea, estoy usando un medio digital para replicar lo analógico, o sea, se me dibuja en la misma página y escribo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y las palabras, o sea, no estoy haciendo estoy todo el tiempo replicando una realidad análoga que todavía para nosotros tiene sentido, que alguna vez escribimos, pero para alguien que nació con un celular cada vez tiene menos sentido estar replicando otra cosa que tenía mayores limitaciones, ¿no? Entonces yo estaba pensando mucho sobre el hipervínculo, ¿no? Como Ted Nelson, el inventor del hipervínculo, esta fue casi una década antes de que apareciera Internet. O sea, la base de Internet fue alguien que quería unir todos los libros publicados antes por la humanidad. Todo parte así súper idealista, ¿no? Y ahora es como un deep web así de porno y de odio, ¿no? Pero cuando esto empezó, el tipo quería juntar todos los libros, ¿no? Entonces, que por ejemplo, estoy hablando de jirafa, entonces aprieto jirafa y me aparecen todos los libros que tratan sobre jirafa, y si estoy negando a Dios, me aparecen los que son de Dios, y así. Entonces yo pienso, o sea, él decía que eso en realidad estaba ya en el agua, que si uno mete el dedo en el agua, esto lo dice en un documental de Herzog, Lo and Behold, The Reveries of the Connected World. Mete el dedo en el agua y uno lo saca y el agua se abre para que entre el dedo y se vuelve a juntar cuando uno saca el dedo, ¿no? Algo tan sencillo como eso lo hacen las palabras de izquierda a derecha contando literalmente lo que yo hice en el orden que sucedieron los hechos. Parece que no, ¿no? Entonces como que se reía un poco él de nuestro corte y pega y de como todas estas técnicas literarias que son tan básicas y que enrielan, es un chilenismo, enrielar, ¿no? Meter en un riel todo ese pensamiento digresivo y todas esas cosas que se nos ocurren, todas esas maneras de... Nosotros vivimos el día pensando, sintiendo, una mezcla de cosas físicas con interior, exterior, etc. Y la escritura va reduciendo todo eso. Perdón si me alargué, pero quiero como sentar un poquito de ideas para que vayamos pensando como, bueno, tenemos todas estas posibilidades, ¿no? Una línea más tal vez antes de cerrar, como la otra es la de la percepción. Todas las artes visuales ya tienen perfectamente claro que uno no solamente ve el cuadro, sino que todo lo que entra a la luz en la sala, según que tome desayuno, si es tarde, si es temprano. Nosotros a esta altura ya vemos parecer vampiros aquí en la oscuridad hablando con una luz así. Y todo eso entra
ustedes cómo reciben esta idea que les estoy dando depende de qué tan cansados estén, de cómo me pegue la luz, etcétera. Entonces, ¿cómo va a ser que la literatura va a seguir pensándose como si fuera etérea y no estuviera en ningún lugar? Como si no fuera lo mismo leerla, o sea, como si no fuera distinto leerla en una pantalla o esculpida en bronce o afuera de un edificio o en un papel, o si el papel está sucio, si es bond, si es agüezado, etcétera. Entonces, como que esas preguntas me parece que son obligadas intelectualmente pensando en estos nuevos formatos de inmediatez. Y la inmediatez es tal vez lo menos interesante del fenómeno, a mi juicio. Yo partí escribiendo en blog, entonces vengo desde el formato digital. O sea, no partí escribiendo en blog, pero sí fue como la primera vez que dije voy a abrir eso que tengo en los cuadernos o en el computador y lo voy a presentar a un público imaginario, que creo que es lo que pasa como en redes sociales. Y en mi caso escribo en Facebook de vez en cuando y es una narrativa muy distinta como escribo en mi diario de vida o como cuando escribo, no sé, un texto más largo, a raíz de ese pequeño fragmento de algo que vi en la calle, de algo que me emocionó, o este ejercicio que para mí es como el ejercicio poético por excelencia, que es como 5 cosas que no tienen un vínculo entre sí, hacer que esas cosas tengan un vínculo. Entonces, poder participar de esa manera con gente que tal vez nunca voy a conocer en mi vida y que tenemos modelos de pensamiento distintos, educación distinta, un montón de cosas que en realidad teóricamente debieran más separarnos que juntarnos, me parece súper válido. Entonces creo que los libros con material, con papeles ricos y colofón y ex libris y todas esas cosas maravillosas que nos encantan van a seguir existiendo, porque los libros también, cuando uno los tiene en la mano, son contratos. El que esté escrito, impreso, nos da una sensación de contrato, y eso también es algo que permanece para el futuro. Pero también estos otros modelos yo creo que abren una posibilidad maravillosa de contacto y de generar comunidad en torno a los libros. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Yo creo que el libro tiene un camino y tiene una materialidad y un tipo de experiencia que es que amamos. O sea, digamos que es su potencia. Pero eso no significa que no existan otros soportes y otros espacios que tengan otras implicancias, y que no significa que vayan a anularse mutuamente. Yo, como les decía, también durante la pandemia usé Facebook demasiado y escribí, o sea, después juntando todo eso son como 200 páginas de crónica pandémica, y me pasaba lo mismo que contigo, o sea, con gente que me escribía, y la gente además se pone hostigosa, así como, pero ¿cuándo vas a volver estamos esperando tu crónica de hoy? Así como, que es algo así casi como el radioteatro, ¿no? Como otras cosas así como que uno sabe que existieron, ¿no? Así como estamos esperando el próximo capítulo, y era mi vida, pues, ¿no? Y eso fue para mí además fue muy importante, porque me produjo una rutina de escritura en un espacio que era sin tiempo, ¿no? Como estas cuarentenas espantosas que uno tuvo. Y yo lo agradecí muchísimo al señor Facebook que eso existiera y se produjera. Ahora, eso no significa que yo voy a hacer eso solamente, o que mi literatura se termina ahí, ¿no? Yo creo que eso cumple lo otro también, y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí, y lo último que iba a decir, que no nos olvidemos que al final la tecnología también entrega muchas posibilidades. O sea, pensemos que si José Donoso hubiese nacido en estos tiempos, en una de esas, el obsceno pájaro podría haber sido un videojuego, y hubiese sido un videojuego increíble. Bueno, con la esperanza arriba terminamos esta mesa. Agradecemos profundamente a la feria la posibilidad de debatir estas cosas, que no siempre es posible debatirlos con tiempo y extensión. Se agradece la participación de los señores escritores, señoritas, escritoras,
Y será hasta otra vez. El libro está en el stand que está Diego Armijo, de hecho, uno de los autores está vendiendo. Está haciendo los 90. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Con esta actividad damos por concluida esta primera jornada de la 40ª Feria del Libro Independiente de Valparaíso. No sé.